¿Quiénes son los actores turcos que fallecieron trágicamente? Quizá no te enteraste, te sorprenderá y conmoverá saber quiénes son y cómo murieron, y aunque su repentina partida en Turquía impactó a todos, la realidad es que tristemente pocos los recuerdan. Los vimos en las mejores novelas turcas en español, varios de ellos tan jóvenes, y fue de forma muy trágica, en la plenitud de sus vidas. Hoy, ya son leyendas de las mejores series turcas en español que tanto amamos. Veamos quiénes son y cómo sucedió. Número 10. Nihal Candan. Ella es de los actores turcos que fallecieron en 2025, y la primera actriz que te menciono, debido a lo impactante de su historia. Tan trágica, que murió a la temprana edad de 30 años debido a una terrible anorexia, trastorno alimenticio que padeció, y acabó quitándole la vida. El día de su partida, ella solo pesaba 29 kilogramos, pues en solo 2 años, había bajado 35 kilos. Nihal Candan, aparte de actriz, en realidad se dio a conocer como influencer, y tuvo una corta vida llena de polémica. Su carrera en televisión comenzó en 2014, en un concurso de moda, donde se evaluaba su vestimenta. En 2016, ingresó al famoso reality show llamado Survivor. Ya en 2022, participó en la serie Mezarlık Cementerio al lado de la gran actriz turca Birce Akalay. Su tragedia de salud comenzaría en 2023, cuando Nihal Candan fue detenida y enviada a prisión acusada de lavado de dinero. Ahí, inició una huelga de hambre que la llevaría a desarrollar una anorexia nerviosa. Aunque fue liberada en 2024, no logró recuperar su salud física y psicológica. En junio de este año 2025, su salud se deterioró nuevamente y la joven llegó a pesar 29 kilos. Por esto, tuvo que ser ingresada a cuidados intensivos tras sufrir un colapso y fallos orgánicos. Después de varios episodios críticos, sufrió un segundo paro cardíaco en el hospital, del que tristemente, Nihal ya no se recuperó, dejando a su madre y hermana visiblemente afectadas por su partida. Descansa en paz Nihal Candan. Número 9. Çağdaş Çankaya, su esposa e hijo. Un triste y desolado 13 de febrero del 2023, el elenco de la serie Kuruluş Osman o Establecimiento Osman se vistió de luto. Había sido confirmada la primera de las trágicas y más desgarradoras pérdidas del mundo del espectáculo turco en el gran terremoto del sureste de Turquía, en Kahramanmaraş. Al parecer, el actor Çağdaş Çankaya, de 37 años, que interpretaba el personaje de Boran Alp, su esposa la cantante Silan Tigris, así como su pequeño hijo Arad Baruch, habrían sobrevivido durante 7 días bajo los escombros con vida. Aunque los socorristas trabajaron durante marchas forzadas e hicieron todos los esfuerzos posibles para rescatarlos del edificio de apartamentos Osel, de la provincia de Diyarbakır, ahí, ellos habitaban el piso número 9. Según muchos testigos, se estuvieron escuchando ruidos, pidiendo ayuda desesperada. Lamentablemente, la pareja y su hijo no aguantaron las condiciones tan frías que imperaban en la zona. Era pleno invierno, donde las temperaturas llegan a bajo cero. Al llegar los rescatistas, ya no había nada que hacer. La familia completa ya había perdido la vida, convirtiéndose en parte de un total de 59.000 víctimas confirmadas. Descansen en paz, Çağdaş Çankaya y familia. Número 8. Gonca Türkmen. Una tragedia que al parecer fue producto de una de las enfermedades mentales que cada día aqueja a más personas en el mundo, la depresión. Tenía 45 años, cuando en junio del 2022, la actriz Gonca Türkmen cayó del balcón de su apartamento en el piso 15 de un edificio del distrito de Gaziosmanpaşa, en Estambul. El suceso se dio por la mañana, y en un inicio, se dijo que fue por razones desconocidas. Ese día muy temprano, hubo un llamado a emergencias, a equipos médicos y a la policía, por los propios vecinos de la actriz. La producción de la novela Ejcilik, en español Bondad, protagonizada por Hatice Sendil e Ismail Demirci, donde daba vida a la maestra que enseña en la escuela donde asisten los hijos de los protagonistas, comunicaron su gran consternación.
Se dice que la actriz se encontraba sola en su casa. Al abrirse una investigación sobre el incidente, el caso fue cerrado, confirmando lo que se temía. La actriz había decidido ponerle final a su vida, ya que tomaba desde hacía tiempo medicamento controlado. También arrojó que John Ya había intentado hacerse daño en 2021. Se sabe que era soltera y no tenía hijos. Descanse en paz John Ya. Número 7. Denise Besek. Una negligente tragedia, donde otro joven actor turco perdió la vida a la edad de 26 años. Él fue Denise Besek, conocido por su papel como Mahir en la serie turca Sifir Bir. Tristemente, la causa de su muerte fue debido a que su automóvil fue arrollado por un tren mientras se trasladaba a su casa en la provincia de Adana. El accidente, según los medios turcos, ocurrió cuando el vehículo que conducía Denise fue impactado por un tren que circulaba a toda velocidad. La prensa turca señaló que la persona encargada de custodiar la barrera de control se había ausentado unos minutos para ir al baño. Al regresar y ver el siniestro, huyó del lugar. Al llegar Denise a la barrera, estaba abierta y se dirigió hacia las vías con su vehículo. Sin embargo, la locomotora que se aproximaba a toda velocidad impactó de costado contra el actor, acabando con su vida al instante. Sus familiares llegaron en el momento y, enfurecidos, lanzaron piedras contra la caseta por la impotencia de saber que su hijo y hermano perdió la vida por negligencia del cuidador de la barrera. Los bomberos rescataron su cuerpo y se abrió una investigación sobre el accidente. Deseamos paz en su alma, a Denise Besek. Número 6. F. de Prem. Un desgarrador y repentino accidente le quitó la vida con solo 41 años al talentoso actor turco F. de Prem, conocido por actuar junto a Fariye Evgeniosyan Deniz en la película Evim Sensino Tú eres mi hogar. El mundo del entretenimiento turco sufrió una gran pérdida el pasado año 2024. Según los informes, el accidente ocurrió mientras F. conducía su motocicleta en dirección a Medellín. Lo que comenzó como un trayecto rutinario, terminó en una tragedia que dejó sin aliento a toda la industria artística. De acuerdo con la información disponible, F. perdió el control de su motocicleta, que lo llevó a estrellarse contra las barreras de protección de la carretera. Debido al impacto, salió despedido, sufriendo heridas graves. Aunque fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, los esfuerzos médicos no pudieron salvarlo. Mientras su esposa colocaba la camiseta del Fenerbahce, su equipo favorito, sobre el ataúd, la madre del actor se desmayó. Le sobrevive su esposa y su pequeño hijo. Descansa en paz F. Número 5. Süreyya Gürsel. En un inicio, se dijo que el actor había perdido la vida al lanzarse de un apartamento, al que asistió como huésped en una fiesta con amigos en el distrito de Sancaktepe de Estambul. Pero al parecer, el resultado de la autopsia arrojó que el actor Süreyya Gürsel sufrió de un infarto fulminante, lo que le hizo perder el equilibrio y caer. Tenía 54 años, y era el año 2022. El último trabajo de Süreyya fue en la novela Masum Lara Parmanu, o Apartamento de los Inocentes, con el personaje de Vedat. También participó en la novela Baba, Sençal Kapumu o El amor está en el aire, con Ulchelen, y muchas otras más. Descansa en paz Süreyya. Número 4. Tuncel Curtis. Gran conmoción causó la trágica muerte del actor Tuncel Curtis, mientras se preparaba para dirigirse a las grabaciones de la serie Muhteşem Yüzyıl, El Sultán Suleimán, donde interpretaba el papel de Ebusud Efendi. La causa de su repentino fallecimiento fue que mientras el actor desayunaba, perdió el equilibrio y estrelló su cabeza contra la pared, cuando se encontraba junto a su familia en su casa de Etiler en Estambul. Tuncel Curtis estaba sentado en la mesa de su comedor. Al caer de la silla, su cráneo se impactó con la pared, ocasionando su muerte en el momento. Su partida entristeció a Turquía, y actores como Kenan İmirzalıoğlu,
quien tenía un especial cariño por el actor Kıvanç Tatlıtuğ y su compañero en la serie El Sultán, Halit Ergenç, acompañaron su triste sepelio. Él hizo honor a su famosa frase en la serie es el que dice, todos mueren sobrino, algunos son enterrados en la tierra, otros en el corazón. Paz para el alma del gran Tuncel Curtis. Número 3. Arda Osiri. Era el año 2018, cuando un terrible accidente mientras conducía su motocicleta en la ciudad de Estambul, le arrebató la vida al actor turco Osiri Arda. Su último trabajo había sido en la serie Diliris Ertuğrul, o Resurrección Ertuğrul, donde hizo el papel de Göktürk. Aunque el actor, aún con vida, fue trasladado en ambulancia a un hospital muy malherido, las graves contusiones producidas, especialmente en su cabeza, acabaron ocasionándole la muerte. Tenía 39 años. Su mejor amigo, el actor Rıza Kocaoğlu, expresó su triste pesar por la pérdida de Arda Osiri, con quien creció y a quien consideraba como un hermano. Descansa en paz Arda. Número 2. Gülçe Çomoğlu. En 2024, el medio del espectáculo turco vivió una tragedia, no solo por la juventud de la actriz, una pequeñita de 3 años se había quedado sin su madre. Gülçe Çomoğlu era una de las actrices destacadas de Turquía, alcanzó popularidad con su actuación en la serie Yüksek Sosyete como Begum en 2015, y la hizo destacar en el mundo de la televisión dándole popularidad. La joven y bella actriz turca tenía 38 años, y había estado luchando contra un cáncer durante 2 años. Se había casado y dado a luz a una hermosa niña en 2021. Su esposo Gökhan Günal también anunció la noticia con una fotografía con el mensaje, lamentablemente perdimos a mi querida esposa, la alegría de mi vida y madre de nuestra hermosa hija. La actriz İlayda Alizan, quien era su prima, anunció, hemos perdido a mi prima, lo sentimos mucho. Su triste sepelio fue exactamente en el día de su cumpleaños. Deseamos descanso a tu alma, Gülçe. Número 1. Oğuzhan Tükenmez. Un muy joven actor turco, a quien vimos en una de las mejores series turcas de todos los tiempos, Kirali Kaçk, o Te alquilo mi amor, donde interpretó a Ozan en 2015. Su repentina muerte conmocionó al medio del espectáculo turco y a los millones de seguidores de la novela. Era el año 2018. Oğuzhan contaba con apenas 22 años y su muerte se debió a un accidente de tráfico mientras manejaba su motocicleta desde su trabajo. Aunque fue llevado a un hospital, tristemente, no pudo ser salvado. Descansa en paz Oğuzhan. Si te gustó el video, ayúdanos dejando un like y compartiéndolo, y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir trayéndote todo sobre nuestros queridos actores de las mejores novelas turcas. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, no hay nada como una buena novela turca con un final que te deje sin aliento. Hasta luego.